Ok, buena tarde. Esta es la última clase, la sexta y última clase de esta sección. Y aquí vamos a estudiar lo que es la reversibilidad de los sistemas electroquímicos. Generalmente los electrodos que se han venido estudiando son reversibles. Para correlacionar los valores de potenciales medidos y los encontrados por la ecuación de Nernst, los valores medidos deben ser de equilibrio o reversibles. Todos los sistemas que hemos visto hasta este punto, todos han sido manejados desde el punto de vista de la reversibilidad. La forma en la que se aborda los procesos de forma irreversible o no equilibrios tendrían que ser estudiados desde otro punto de vista. La medición potenciométrica de una celda que no suministra corriente es ideal para la medición de los potenciales reversibles. Considérese la celda platino, hidrógeno, protón, unidas a través de un puente salino con una solución de cobre, 2+, en contacto con un electrodo de cobre. La reacción de la celda es cobre 2+, más hidrógeno, está en equilibrio para producir cobre más 2 protones. El cobre corresponde al electrodo positivo y el platino corresponde al electrodo negativo. A ver, una vez que la celda está equilibrada, entonces se mueve el contacto S de derecha hasta conseguir el punto de equilibrio. Es decir, más positivo implica hacia el cobre. Es decir, se desprende cobre, 2+, y los electrones van de derecha a izquierda en el circuito externo. Eso respecto al diagrama que vimos, el último diagrama que vimos de el potenciómetro que estudiamos en al final de la quinta clase. Por otro lado, en el caso del platino, entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Pues una reacción de reducción en la que los protones, en presencia de los electrones que vienen de la oxidación del cobre, van a formar hidrógeno gaseoso. La reacción global en sentido contrario de derecha a izquierda. Ahora, si la celda está equilibrada, se mueve en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, entonces los electrones van de izquierda a derecha en el circuito externo. Por lo tanto, aquí ocurre el proceso inverso, es decir, el hidrógeno se ioniza a protones y el cobre 2+ se reduce a cobre metálico. Así, la celda, en este caso, produce trabajo, es decir, la otra acción, la que vimos anteriormente, la que está acá arriba, en este caso, destruye trabajo. Un momento, aquí, ratón, seleccionar, apuntador, quiero ver el... sí, exacto, para que puedan ver el apuntador. Ok, el comportamiento de una celda reversible, si al desplazar ligeramente el contacto del potenciómetro a un lado del punto de equilibrio y luego al otro, se invierte la corriente y la dirección de la reacción química, en la práctica no es necesario investigar las cantidades de reactivos y productos que se generan después de realizar los diferentes cambios. El comportamiento de una celda irreversible, entonces, en este caso, si se desplaza ligeramente el punto de equilibrio en el potenciómetro, se produce un flujo de corriente comparativamente grande, mientras que la reversible, el cambio es pequeño cuando el cambio de los potenciales es pequeño. En la celda irreversible, una perturbación ligera en el equilibrio en el circuito, el nuevo punto de equilibrio es bastante diferente al original. El comportamiento de la celda irreversible muestra cierta erraticidad,
perdón, es cierta erraticidad, es decir, es errático el comportamiento. Es prácticamente imposible equilibrar un potenciómetro con este tipo de celdas. Es decir, nunca alcanza básicamente un estado pseudoestacionario o estacionario que permita medir con cierta finura el potencial correspondiente. Determinación de los potenciales estándar de una media celda. El potencial estándar de media celda o el potencial de la semirreacción, que generalmente está asociado con los potenciales que están descritos, tabulados en las diferentes tablas, es de suma importancia. Se debe escoger un par de electrodos, uno, por ejemplo, puede ser el plata-ion plata, el otro puede ser el electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, el diagrama sería el siguiente. El electrodo de hidrógeno está de este lado y el electrodo de plata, de ion plata a plata, está del otro lado del puente salino. La reacción de la celda es plata iónica más un electrón que proviene del electrodo estándar de hidrógeno para producir plata metálica. Y la ecuación de NERV tendría esta expresión. A 25 grados centígrados ya sabemos que podemos establecer las constantes y lograr que el potencial de esta semicelda sería de esta semicelda sería el siguiente. En una solución diluida, en este caso la actividad es aproximadamente la molaridad y a su vez esta pues se denota como M. M más, que corresponde al ion positivo, y la molaridad de la sal de plata en la ecuación se convierte en este caso en esta expresión. Al graficar, por ejemplo, el potencial de este par versus el logaritmo en base 10 de la molaridad, se obtiene una línea recta con pendiente igual a este valor, el corte, es decir, la intersección con el eje vertical, con el eje Y, m igual a 1 sería el valor del potencial. Sin embargo, bueno, la vida en realidad no es tan sencilla, no es tan simple. No se puede esperar que si se reemplaza la actividad por la molaridad, los resultados sean tan exactos. Ok, bueno, hay que tener cuidado a la hora de hacer estos experimentos. Requieren de mucha precisión y exactitud. Y así, bueno, pues básicamente muchos investigadores lo hacen. En solución iónica, la actividad se puede reemplazar por la actividad iónica media, que es, en este caso, la actividad iónica media es igual a el coeficiente iónico medio por la molaridad. Si la solución contiene nitrato de plata solo, entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. La molaridad iónica media es igual a la molaridad y la ecuación resulta como se plantea en este caso. Con disoluciones suficientemente diluidas, entonces, para hacer cumplir la ley de Debye-Hickel, y que ésta sea válida, entonces el logaritmo en base 10 del coeficiente de actividad iónico medio es igual a este valor. Y la ecuación anterior entonces se reduce a esta expresión. A partir de los valores medidos del potencial y de la molaridad, entonces se puede calcular el término de la izquierda de la ecuación. Luego el término se grafica versus la molaridad a la 1 medio, que está acá, y extrapolando a la molaridad a la 1 medio igual a 0, se obtiene entonces el potencial, el tan importante potencial estándar de reducción de la plata, por ejemplo, de plata metálica, de plata iónica a plata. Este método es muy exacto para hallar el potencial estándar a partir de valores de potencial de cualquier media celda. Es más o menos lo que está acá. ¿Sí? Esto lo pueden
por favor lo pueden estudiar a partir del Castellan y de allí pueden obtener, estas gráficas están allí y el método está allí expresado. En el caso de A es la dependencia ideal del potencial con la molalidad, mientras que en el caso de B es cuando se grafica para obtener E0 por extrapolación. Ahora bien, ¿cómo hacer para determinar las actividades y los coeficientes de actividad a partir de potenciales de celda? Que es el otro método que sirve, por ejemplo, para determinar el número de transferencia. Ya determinado el valor preciso del potencial estándar de reducción para una celda, las mediciones de potencial proporcionan directamente valores de los coeficientes de actividad. Para ello, por ejemplo, tomemos la siguiente celda. Hilo de platino, hidrógeno con una fugacidad igual a 1 para obtener protón que está en contacto con Cl- para el electrodo de AgCl, que a su vez está unido a un electrodo de plata. La reacción de la celda es, como ya todos sabemos, esta que está acá. En este caso, la plata pasa de plata iónica a plata metálica y el hidrógeno que hidrógeno molecular pasa a protón. Aquí no hay cambios de estados de oxidación para el caso del cloruro. El potencial de la celda es el siguiente, es decir, el potencial es igual a el potencial estándar menos RT sobre F. Aquí el número de electrones es 1 y el logaritmo es, fíjense que aquí tenemos dos especies. Este es sólido en realidad, aquí falta ponerle sólido. Esto es acuoso y esto es acuoso, por lo tanto es la actividad del protón por la actividad del cloruro. Importante, el potencial de celda no depende de las actividades de los iones individuales, pero sí del producto de las actividades de ambos iones o de los iones que estén presentes en solución. Es de hacer notar que no existe una cantidad medible que dependa solo de la actividad de un ion individual. En consecuencia, se puede reemplazar el producto es decir, el producto de ambas actividades por la actividad iónica media al cuadrado. Para el HCl tenemos que la molalidad iónica media es igual a la molalidad y así la actividad iónica media al cuadrado es igual al cuadrado del producto del coeficiente de actividad iónico medio por la molalidad. Y entonces la ecuación del potencial se convierte en esta expresión. De acá, si hacemos la reacción a 25 grados centígrados, entonces todos estos valores ya los podemos sustituir y nos queda la siguiente expresión. Esta expresión que está aquí. Conocido el valor de E0, que es el coeficiente, el potencial estándar de reducción, se da por entendido que los valores determinan los valores del coeficiente iónico medio y en todos los valores de la molalidad que se estudie. Por otro lado, si se conoce el valor del coeficiente de actividad iónico medio, para todos los valores de la molalidad, entonces el potencial de la celda se puede calcular a partir de la ecuación que acabamos de obtener. Las mediciones de los potenciales de celdas es un método es uno de los métodos más poderosos para obtener el valor de los coeficientes de actividad y por ende de las actividades de los electrolitos. Experimentalmente es mucho más fácil que medir las propiedades coligativas. Se puede emplear en un rango más o menos amplio de temperatura, aun cuando los potenciales de celdas se pueden medir en disoluciones no acuosos. El equilibrio en el electrodo no es tan fácil de alcanzar, de modo de que los problemas experimentales en este caso son mayores. Aquí vamos a estudiar lo que serían las celdas de concentración y definir lo que sería el potencial de unión o potencial de difusión. Si las 12.000 celdas de una celda electroquímica contienen soluciones electrolíticas distintas en composición, existirá una diferencia de potencial. Este se conoce como potencial de unión o de difusión. En el diagrama que se esquematiza a continuación,
podemos dar a conocer este ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos una solución, a ver, en el caso, por ejemplo, para A1, que sería esta sección de la celda, una solución concentrada de HCl, y en la sección de para A2 tendríamos una solución un poco más diluida. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver es cómo eventualmente los iones se desplazan, y lo que vamos a observar es cómo se mueven los iones en la celda una vez que se aplica un determinado potencial. En definición, A1 es la actividad del HCl concentrado y A2 es la actividad del HCl diluido. Ambas soluciones separadas por una frontera. Entonces, se retira la frontera entre las dos disoluciones para los iones protón y cloruro, y entonces comienza lo que sería la difusión de la solución más concentrada hacia la menos concentrada, y ahí lo que observamos es que el ion protón difunde mucho más rápido que el ion cloruro, es decir, se mueve mucho más rápido el ion protón. De manera que a medida que se mueve el ion protón y se aleja del cloruro, se desarrolla lo que conocemos de aquí en adelante, y que ustedes por favor lo investiguen, lo que se denomina como doble capa eléctrica. En la interfase entre las dos soluciones, la diferencia de potencial a través de la doble capa produce un campo eléctrico que frena al ion más rápido y acelera al más lento. Se establece un estado estacionario en el que los dos iones se mueven o migran a las mismas velocidades. El ion que se movía más rápido dirige básicamente la marcha. Eso es lo que se observa desde el punto de vista experimental. La difusión en soluciones concentradas siempre va a ir de la solución concentrada a la solución diluida, y es un cambio prácticamente irreversible. Sin embargo, si es muy lento, lo suficiente como para que la interfaz no se mueva de forma apreciable en el tiempo requerido para la realización de los experimentos, entonces podemos considerar que el sistema se consigue en un equilibrio. Y en este caso podemos entonces ignorar el movimiento de la frontera. No obstante, la diferencia de potencial adicional en la unión líquida se observará en las mediciones del potencial de la celda. Tenemos el electrodo inferior como el electrodo de la izquierda en el diagrama de la celda, y este sería con el siguiente diagrama. Aquí, fíjense, la unión entre las dos fases acuosas es una línea vertical punteada. Cuando para un mol de la carga eléctrica pasa a través de la celda, todos los cambios que se producen son reversibles. Luego el potencial está dado por esta ecuación, que viene siendo menos la constante de Faraday por el potencial, igual a la sumatoria de todas las energías libres de los iones que están dentro de la celda y que experimentan algún cambio. Delta G son todos los cambios de energías libres en la celda que acompañan el paso de un mol de carga positiva hacia la parte superior de la celda. Estos cambios son, en el caso del electrodo inferior, esta es la reacción que ocurre allí, y en el caso del electrodo superior, esto es lo que ocurre. Al fin de cuentas, lo que tenemos, una vez que hacemos esta simplificación de la ecuación, el cambio neto de en los dos electrodos es básicamente el cambio que sufre o que experimenta el cloruro al estar a la concentración A1 respecto a el cloruro en la concentración A2. Además, una fracción de T+, que en este caso está transportada por el ion protón o por el protón en la frontera de las dos soluciones. La otra fracción es T-, que es transportada por el cloruro. Aquí T+ y T- son los números de transferencia o números de transporte de los iones que están experimentando los diferentes cambios. Un mol de carga positiva que pasa a través de la frontera requiere T+ moles de iones positivos, de protones,
que se muevan hacia arriba desde la solución A1 hacia la solución A2, y T menos moles de cloruro que se mueven hacia abajo desde A2 hasta A1. Por lo tanto, en la frontera se cumple lo siguiente, que es lo que en palabras, o mejor dicho, en reacción, en un esquema de reacción, sería lo que acabamos de decir en palabras. El cambio total dentro de la celda es la suma de los cambios en los electrodos y en la frontera. De manera que la suma de las fracciones debe ser la unidad, como lo habíamos establecido ya anteriormente. Siempre esto es como es una especie de fracción, entonces siempre va a ser igual a la unidad. Aquí un poco más de los diferentes iones y lo que experimentan ellos en cada uno de los lados de la reacción que se está llevando a cabo. Y aquí tenemos básicamente el rearreglo de la ecuación. La reacción de la celda es la transferencia de T más moles de HCl desde la solución A2 hasta la solución, desde la solución A1 hasta la solución A2. El cambio de la energía libre de Gibbs total es entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, haciendo la sustitución, esta es para cada uno de estos términos que tenemos en la ecuación como tal. Después de rearreglar matemáticamente, conseguimos esta expresión. Como sabemos que por definición la actividad iónica media al cuadrado es igual al producto de las actividades iónicas de cada uno de los iones que está presente, entonces podemos hacer la sustitución y al fin de cuentas conseguimos esta expresión. Tomando en consideración la ecuación que inicialmente habíamos tomado en cuenta, llegamos a esta expresión. Y esta expresión es muy importante porque es la que relaciona el número de transferencias con las actividades iónicas medias de las especies que están presentes y se refiere al potencial cuando hay transferencia. ¿Sí? Aquí asumimos que hay transferencia durante el paso de la corriente a través de las soluciones. Vamos a hacer una pausa aquí.